Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, porque hoy tenemos un tema explosivo. Preparaos porque hoy vamos a hablar de algo que honestamente a mí me dejó boquiabierto cuando me enteré, la posible conexión entre Halil Ibrahim Ceylan y Zlaturkoglu. Ya sé, muchos de vosotros estaréis pensando, pero, ¿de qué me estás hablando? Y tenéis toda la razón en preguntar. Este vídeo no es un chisme inventado, ni una especulación sin base. Vamos a analizar a fondo esta posible relación, basándonos en información real, en pistas, en entrevistas y en todo lo que hemos podido recopilar para que vosotros mismos os forméis vuestra opinión. Para los que no los conozcáis, Halil Ibrahim Ceylan es un actor turco súper talentoso, conocido principalmente por su papel en la serie Emanet, donde interpretó a Yaman. Su interpretación le valió el reconocimiento y el cariño de millones de fans alrededor del mundo, gracias a su carisma y a su capacidad para conectar con el público. Su papel como Yaman el protector y enamorado, le catapultó a la fama y lo convirtió en uno de los actores más solicitados del momento. Zlaturkoglu por su parte es una actriz que ha ganado muchísima popularidad, sobre todo por su papel en la serie Erkay, Amor y Venganza. Su interpretación de Reyyan Anadolu, una joven llena de fuerza y de carácter, conquistó los corazones de los espectadores. Zla demostró su talento y versatilidad al dar vida a un personaje complejo, que atraviesa por múltiples emociones y situaciones. Su actuación fue aclamada por la crítica y la convirtió en una de las actrices más prometedoras de su generación. Ambos son tremendamente exitosos en Turquía, y tienen legiones de fans por todo el mundo. Sus trabajos en series tan populares han traspasado fronteras, llegando a países de Europa, América Latina y Asia, donde se han convertido en auténticos ídolos. Sus redes sociales son un hervidero de actividad, con miles de comentarios y mensajes de cariño de sus fans, quienes siguen de cerca cada uno de sus pasos. Y aquí viene lo bueno, hay algo más entre ellos que una simple admiración profesional. Existe la posibilidad de que se conozcan más allá de los círculos de actores. Quizás, incluso algo más romántico. Esa es la pregunta del millón. Así que como siempre os invito a que os pongáis cómodos, cojáis vuestras palomitas y os preparéis para un viaje lleno de sorpresas, de pistas y de mucho cotilleo. Digo, información relevante. Antes de que empecemos no puedo dejar de pediros, por favor, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Es muy importante para que YouTube os recomiende más vídeos como este, para que no os perdáis nada del mundo de las series turcas y para que forméis parte de esta comunidad maravillosa que estamos construyendo juntos. Así que dadle al botón de suscribirse y activad las notificaciones para no perderos nada. Gracias. Empecemos con el análisis. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo sabemos siquiera que hay algo entre ellos? ¿De dónde sale esta información? Pues bien, todo empezó como suele pasar muchas veces en las redes sociales. Los fans, que son los mejores detectives del mundo, empezaron a notar una serie de coincidencias. Pequeñas cosas pero que sumadas empezaron a generar rumores. Por ejemplo, se ha observado que en ciertas ocasiones, ambos actores han reaccionado a publicaciones el uno del otro en Instagram. No es que se sigan mutuamente pero los me gusta y los comentarios sutiles esos comentarios han encendido la mecha de la especulación. ¿Un me gusta puede significar mucho? Quizás no, pero cuando ocurre repetidamente y en fotos específicas, empieza a despertar la curiosidad. Imaginad la situación, Zla publica una foto suya, y Halil le da me gusta. Un simple gesto pero que llama la atención. Luego Halil publica algo, y Zla responde con un comentario halagador. ¿Coincidencia? Podría ser, pero cuando esto se repite, los fans empiezan a preguntarse si hay algo más. Además, y aquí es donde la cosa se pone interesante, se han encontrado algunas entrevistas y declaraciones en las que, aunque no mencionan directamente a la otra persona, sí que dejan entrever una cierta admiración mutua. Halil Ibrahim, en una entrevista, habló sobre el tipo de actriz que le gustaría conocer, y su descripción coincidía, casualmente, con algunas de las características de Zla. Mencionó su admiración por las actrices que son talentosas, que tienen una gran personalidad y que son muy trabajadoras. ¿A quién podría estar refiriéndose? Las especulaciones se dispararon. Y Zla, por su parte, en otra entrevista, habló sobre un actor que admiraba mucho y las pistas eran muy claras. Describió su admiración por un actor que es muy profesional,
que tiene un gran sentido del humor y que es muy amable con sus fans. ¿Podría ser Alil? Los fans se hicieron la misma pregunta. Estas declaraciones, aunque indirectas, han avivado la llama de la curiosidad. Pero vamos a ser honestos, todo esto podrían ser simples coincidencias, ¿verdad? Los actores son famosos, y es natural que se admiren entre ellos. No podemos juzgar si hay algo más con este tipo de interacciones. Sin embargo, es importante analizar el contexto. ¿Cómo se comportan en eventos públicos? ¿Han sido vistos juntos alguna vez? Aquí es donde la investigación se vuelve más compleja. No hay fotos paparazzi que los muestren juntos, no hay declaraciones oficiales de que estén saliendo. Nada de eso. Pero, y aquí viene el pero que siempre esperamos, existen ciertos indicios. Se rumorea que han coincidido en algunos eventos privados, a los que no se permite el acceso a los medios. ¿Verdad? ¿Mentira? No lo sabemos. Pero estos rumores repetidos y crecientes son los que mantienen viva la llama de la especulación. Los fans más avispados se han percatado de que en ciertas ocasiones, ambos actores han publicado fotos o vídeos desde lugares similares o en momentos cercanos. ¿Casualidad? Tal vez. Pero los rumores se basan en algo. Otro punto a tener en cuenta es el círculo de amistades. ¿Tienen amigos en común? Si comparten círculos sociales, las posibilidades de encontrarse, de conocerse mejor y de que surja algo, se multiplican. Y curiosamente parece que sí, que tienen algunos amigos en común dentro del mundillo. Algunos actores, directores y productores que trabajan en la industria turca son conocidos por ambos, lo que podría facilitar encuentros casuales o incluso la posibilidad de que hayan sido presentados por amigos en común. Y esto, amigos, abre aún más la puerta a la fantasía. ¿Quién sabe si en alguna cena, fiesta o evento social surgió la chispa entre ellos? Además, no podemos ignorar el factor química. ¿Crees que podría haber química entre ellos? ¿Encuentras que encajan como pareja? Esto es algo totalmente subjetivo, por supuesto, y dependerá de vuestro gusto personal. Pero muchos fans, al analizar sus fotos, sus apariciones en público, sus personalidades, piensan que sí. Que la química entre ellos es evidente. Analicemos sus personalidades. Alil Ibrahim transmite una imagen de hombre fuerte con una gran sensibilidad y un lado romántico. Esla, por su parte, es una mujer con carácter, decidida, pero también con una gran dulzura. ¿Crees que estas personalidades podrían complementarse? Muchos fans opinan que sí. Además, se han hecho montajes con fotos de ambos donde se les ve juntos, y la química parece innegable. Y aquí viene lo más importante, la pregunta clave: ¿por qué nos importa tanto? ¿Por qué estamos tan interesados en saber si Alil y Esla están juntos? Porque, de alguna manera, los fans nos involucramos en la vida de los actores que admiramos. Nos gusta verlos felices, nos gusta saber que están bien, que encuentran el amor. Y además, la posibilidad de que dos actores tan queridos, tan talentosos y tan guapos estén juntos, es un sueño. Es algo natural, que nos involucramos en la vida de las personas que admiramos. Nos gusta saber más sobre ellos, sobre sus vidas, sobre sus amores. Y en el caso de los actores, que son figuras públicas, esta curiosidad se intensifica. Queremos saber si están felices, si están enamorados. Queremos verlos en una relación, queremos que sean felices. Pero volviendo a la realidad, hay que ser cautos. No podemos afirmar nada con certeza. Lo que sí podemos decir es que la posibilidad de que Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu tengan una relación, existe. Y que por ahora, todo se basa en rumores, en pistas, en pequeñas señales que, sumadas, han generado este gran revuelo. Así que la pregunta del millón sigue sin respuesta: ¿están juntos? Solo el tiempo lo dirá. Quizás nunca lo sepamos. Pero mientras tanto seguiremos analizando, seguiremos investigando y seguiremos disfrutando de las series de estos dos talentosos actores. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y que os hayáis divertido tanto como yo investigando este tema. Hemos revisado las pistas, las especulaciones, y hemos intentado ser lo más objetivos posible. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que hay algo entre Alil y Esla? ¿Tenéis alguna información extra que podáis compartir?
Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con vosotros. ¿Creéis que harían buena pareja? ¿Os gustaría que estuvieran juntos? Contádmelo todo. Además, si tenéis alguna foto, vídeo o información que pueda aportar más datos a este análisis, no dudéis en compartirlo. Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y sobre todo suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es la mejor forma de apoyar el canal y de no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Ya sabéis que cada semana os traemos contenido nuevo y emocionante. Y no olvidéis activar las notificaciones para no perderos ninguna novedad. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Chao.